El 1 de julio de 1974 fue al mediodía cuando se conocía un comunicado que lo que decía es Perón ha muerto. Bueno, la noticia fue hace exactamente 50 años, así se va a cumplir el 1 de julio, que es el fallecimiento del general Juan Domingo Perón. Queríamos hablar de este tema, de su figura, atravesar un poquito la historia, más allá de que mucho hay para decir, por supuesto, en el presente, por ese legado histórico, por esa fibra que atraviesa a las argentinas, a los argentinos, que es también una marca identitaria, no solo internamente en nuestro país, sino para la región, para el mundo. En esta ocasión le vamos a dar la bienvenida a Mara Espasande, que es historiadora, que es del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús y que es una amiga de la casa a quien solemos convidar a este programa. Bienvenida, Mara. Aquí Úrsula y Leo te damos la bienvenida. Buenos días, Úrsula, qué lindo escucharte. Hola, Leo, también. ¿Qué tal, Mara? Gracias, Mara, por atendernos en el día como hoy. ¿Qué dirías? Dicen, bueno, 1 de julio, 50 años de la muerte de esta figura tan importante en nuestro país, el general Juan Domingo Perón. ¿Qué trazar? Es imposible no emocionarse, ¿no? Por lo menos para quienes nos dedicamos a la historia y también para toda la militancia, recordando esta fecha y en un contexto nacional tan particular y tan difícil como el que nos toca atravesar en estos días. Te escuchaba cuando vos mencionabas justamente que por horas de la mañana se conocía esta noticia, y me resulta imposible no imaginar lo que habrá sido esa jornada para los trabajadores y trabajadoras que estando en sus lugares, en sus espacios laborales, reciben un comunicado, dice el comunicado 14:10. Siempre me llamó la atención el nivel de exactitud de la hora que lo dejaron volcado. La CGT anuncia un cese de actividades en forma absolutamente masiva. Y allí esa peregrinación, porque realmente si uno ve las imágenes, los testimonios de cómo los compañeros y las compañeras vivieron esa fecha, tiene casi un carácter sagrado, ¿no? De peregrinación. Y cómo se dirigieron a despedir a los restos mortales de Perón en el Congreso, donde hay alrededor del Palacio Legislativo más de 2 millones. Y muchos y muchas no pudieron ingresar a darle este último saludo. Fueron algunos días, ¿verdad, Mara? ¿Cuántos días? Fueron varios días de despedida. Ahora no recuerdo exactamente cuándo, habría que chequearlo, pero son un par de días donde se trató de dejar al máximo el tiempo como para que la mayor cantidad de personas se puedan despedir, ¿no? Pero además no solo a nivel nacional, sino el impacto que tuvo en términos internacionales. Por esos días había más de 2.000 corresponsales extranjeros. Eso es otro dato llamativo, donde la noticia recorre todos los diarios y portales más importantes de aquel momento del mundo, y donde los líderes de países de los dos mundos, porque recordemos que en ese momento estábamos en aquella Guerra Fría, donde el presidente de Estados Unidos y el de la URSS salen y enuncian sus condolencias y el reconocimiento al líder. Fidel Castro también, de Asia, de África. Realmente genera una conmoción en todo el mundo que muestra el carácter y la importancia que tuvo este conductor a nivel latinoamericano y también a nivel mundial. Obviamente a nivel nacional, eso ni hablar. Ya que terminas con esta parte de los líderes mundiales en ese momento, en ese contexto geopolítico, ¿qué dirías? ¿Qué significó Perón en términos de las relaciones internacionales de Argentina con el mundo y muy particularmente en la política en materia de internacional que él realizó, que además es, bueno, quien acuña la frase que la verdadera política es la política internacional? Sí, Perón le dio, como decís vos, Úrsula, un lugar central y a partir de allí pensaba y planificaba la cuestión nacional. Y yo creo que en este contexto que es tan complicado que estamos viviendo en términos internacionales, más que nunca está vigente cómo pensar y qué lectura hacer
de los conflictos que se desarrollan en el mundo. Sin dudas, el aporte más destacado, creo yo, de la doctrina peronista estuvo vinculado con la tercera posición, en términos internacionales y también como mirada filosófica de cómo entender la sociedad argentina y la comunidad. Pero en términos internacionales, esta búsqueda de la construcción de un espacio soberano, de esto que el pueblo ha sintetizado de manera tan gráfica, ni yanquis ni marxistas, peronistas, tenía un correlato en la política de no nos alineamos ni con el capitalismo ni con la URSS. Por lo tanto, la búsqueda de una soberanía. Y esta búsqueda soberana lo lleva a proponer y a impulsar de manera constante un espacio latinoamericano de unidad, porque como buen lector de Manuel Ugarte y de tantos otros, porque tiene muchas fuentes Perón, ¿no? Pero había leído mucho, además de leer bien la realidad, pero también se había nutrido de muchos textos. Lo que él plantea es la necesidad de la reconstrucción de lo que Ugarte llamaba la patria grande, la nación latinoamericana, como única forma de ejercicio de la soberanía, porque un poco el planteo es que existía una soberanía incompleta por la disolución de aquella patria grande que existía a principios del siglo XIX, y que la única manera de confrontar o de encontrar un lugar en el mundo estaba vinculado a unir nuestro destino al destino de las patrias vecinas. Por eso es que él impulsa en el 51, en el 52 el ABC, Argentina, Brasil, Chile, que podría ser tomado como un antecedente del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC, que no logra concretarse porque hay mucha oposición de los países vecinos. Pero ahí hay una mirada estratégica vinculada a la unidad latinoamericana que la va a sostener a lo largo de toda su vida. De hecho, después publica, ya estando en el exilio, América Latina ahora o nunca, La hora de los pueblos, donde insiste en este tema. Y en su última obra, en Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, también, donde genera una lectura que realmente hay que volver a hacerla y hay que actualizarla, pero que tiene una vigencia. Cuando él plantea el mundo va a avanzar, pensé que estamos en el 74, ¿sí? Meses antes simplemente ya de morir. Claro. Pero él decía, el mundo va a avanzar hacia el universalismo, continentalismo, ¿no? Y la Argentina debe ser consciente de la necesidad de fortalecer el bloque continental en defensa de sus recursos. Y esto lo decía en el 74, cuando todavía no, o sea, la Guerra Fría estaba en pleno desarrollo, no se vislumbraba otra cosa. Sin embargo, él ya ahí lo anuncia. Y el otro punto fundamental para tener en cuenta son los vínculos con el resto del tercer mundo. Claro. Él va a promover vínculos muy fuertes, no solo en los años 60-70, que es donde el tercermundismo va a tener su auge, más que nada por los procesos de descolonización de Asia y África, sino también cuando era gobierno. Por ejemplo, el vínculo con Nasser, el vínculo con Egipto, donde allí también veía que era estratégica la articulación entre aquellas zonas del mundo que habíamos sido colonizadas en diferentes momentos, diferentes circunstancias, ¿no? Entonces creo que hay, en lo internacional hay una riqueza enorme y que hoy en nuestro contexto, cuando se habla de alineación automática, ubicarnos de un lado del otro, la política exterior, Argentina tiene una historia muy rica vinculado al ejercicio soberano. Es Mara Espasande con quien hablamos, historiadora. Mara, y en cuanto a estas ideas que después hizo efectivas Perón, también digo, el rol del Estado, ¿no? Como igualador y como equilibrador de fuerzas que no son simétricas, ¿no? Entre, el capital y el trabajo, ¿no? Me parece que eso también es, con esta de la tercera posición. Bueno, ¿qué rol tiene el Estado? Y claramente determina un rol de igualador o que está en este presente también, que está quedando en evidencia la importancia de tener ese control del Estado. Qué difícil hablar de ese tema en un día como hoy, porque bueno, la verdad es que con todo lo que está ocurriendo, el desguace del Estado y en el día de ayer que se han anunciado miles y miles de despidos, no quiero dejar de mencionarlo y bueno, toda la fuerza para todos aquellos compañeros y compañeras que están en esa situación, sí, pero coincido con lo que vos decís, Leo. La verdad es que durante el peronismo se construyen los dispositivos del Estado que después va a llevar adelante el desarrollo de la economía y digamos, del modelo productivo argentino, no solo durante el peronismo, sino en los años 50, 60, hasta el 76. Las grandes áreas de desarrollo estratégico las planifica, las arma Perón,
y desde allí regula, como decís vos, como gran mediador entre capital y trabajo. De todas maneras, me parece que está bueno mencionar y decir que la doctrina peronista no es estatista. Yo creo que acá se genera muchas veces una serie de, como, no sé si de confusiones, por lo menos la manera en que yo entiendo y muchos han entendido a la doctrina. Perón insiste con que el dinamismo está dado en las comunidades libres, las organizaciones libres del pueblo, y en la comunidad. Claro. Y en las organizaciones que allí surgen. Por eso es que impulsaba, por ejemplo, las cooperativas agrícolas. O sea, él pensaba en lo que hoy se denomina el tercer sector, ¿vieron? Sí. Y él insiste mucho en esto. Entonces, ¿cuál era el rol del Estado? El Estado conducía el ciclo económico y tomaba las medidas para desarrollar y que se pueda generar el desarrollo productivo, pero no necesariamente era quien ejecutaba en todos los campos, y en algunos estratégicos que es imposible que el tercer sector actúe, como por ejemplo la industria pesada o la investigación. Digo, ahí sí, no es que no quería un Estado fuerte, obviamente que construye un Estado importante, fuerte, interventor, pero me parece que en términos de doctrina está bueno señalar esto, ¿no? Que el Estado es un medio, y que hay que pensarlo así, en términos de, bueno, de conducir el conjunto. Hay un aspecto más, Vara, que me gustaría resaltar, que me gustaría una reflexión tuya, porque, bueno, es también una particularidad, pero que hace justamente a la historia y a entender o ver un poco dónde venimos, e incluso con otras experiencias en este siglo, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Y me refiero a que Perón era un militar. Y quizás eso deviene de una reflexión, sobre todo ahora, incluso mirando lo que pasó en Bolivia, sobre el rol de las Fuerzas Armadas, sobre la mirada respecto, en este caso, de dónde proviene Perón, además de una extracción popular en su caso, pero me quería pedirte una reflexión sobre ese aspecto también, Mara Espasandé. Sí, bueno, lo que planteas a mí me parece central, porque más que nada nuestra generación, o sea, todos los que somos hijos, hijas de la democracia, nos ha costado claro. Como meternos en esa historia, porque nos encontramos cruzados absolutamente por el 76. Exacto. Entonces las Fuerzas Armadas era mala palabra casi, ¿no? Y muchos nos formamos en esa idea. Y cuando uno comienza a estudiar la historia y después empezar a tratar de entender la política desde una mirada más amplia, lo que se encuentra es que nada más lejos que eso, para el movimiento nacional, para los proyectos populares, tener una mirada antimilitarista es jorobado, es muy complicado, porque el tema no son las Fuerzas Armadas, el tema son las ideas y el proyecto que hay dentro de nuestras fuerzas. Y los grandes pensadores nacionales nos enseñan que son un actor clave en muchas cuestiones, no solo en la defensa nacional, sino también en el desarrollo de pensar, el desarrollo estratégico de sectores de la economía, etcétera. Y Perón es expresión de eso, es expresión de ese ejército que en los años 30, por un lado, se había abierto y habían ingresado diversas personas de sectores no privilegiados, pero también desde las ideas del nacionalismo, del industrialismo, que en ese momento estaban en boga en el campo de las Fuerzas Armadas. Y además el mismo Perón y las lecturas que tiene, todo esto que hablábamos, ¿no?, de cómo construye esta idea en política internacional, pero también en la doctrina peronista, se nutrió de las lecturas propias de haber sido un estudiante de la escuela de guerra y un docente. Claro. Por lo tanto, la historia militar, de hecho tiene un libro, Apuntes de la Historia Militar, es sanmartiniano, es bolivariano, rescata la historia del Ejército Popular Latinoamericano, y también había leído una gran cantidad de autores de la geopolítica de Alemania, donde había reflexionado sobre el concepto de la unidad continental, del Estado continental industrial, del desarrollo de la mano de la unidad, ¿no?, territorial, un montón de cuestiones propias de su formación como militar. Sí. Y me parece que esto no hay que perderlo de vista, porque sin lugar a dudas, si no se trabaja y si las Fuerzas Armadas no son un actor central para el movimiento popular,
como ha pasado recientemente, por ejemplo, en Bolivia, van para otro lado. Mara, Esto es así. Y lo último, no tenemos mucho tiempo, pero te quería consultar porque, claro, hay algo que deje institucionalmente el peronismo, que son los sindicatos fortalecidos, no es que no existían previamente, pero Perón evidentemente los sienta en una mesa de poder, en una mesa de negociación. ¿Qué reflexión haría sobre eso? Digo, cuando Macri decía los 70 años de Perón, yo creo que se refería en gran parte a los sindicatos, ¿no? Que estén sentados justamente en esa mesa de poder. Sí, bueno, con lo de los 70 años, mira, para los que hacemos historia, Macri decía los 70 y ahora el actual presidente dice los 100. O sea, uno quería exterminar el sindicato y el otro la democracia. Claro, no, sí, no, claro, basta, miren que me gusta la historia, pero no volvamos al 1600, ¿no? Porque ya estamos... Pero bueno, con lo de los sindicatos, solamente un ejemplo, el secretario general de la CGT participaba de todas las reuniones de gabinete, todas, tenía una silla fija. Y en todos los ministerios también había participación. Y los obreros eran diputados, eran senadores, eran agregados obreros en la política exterior, también participaban. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí la reflexión, y ahí sí creo que la pregunta para hoy que tenemos que pensar es, ¿cuáles serían hoy las organizaciones representativas de los trabajadores y las trabajadoras? En ese momento solamente era el CGT porque el sistema productivo estaba unificado y allí se encontraban las representaciones de todos los sectores del mundo del trabajo. Hoy, ¿cuáles serían esas instancias? Y yo creo que ahí está la clave para pensar lo que viene. Si no logramos construir eso, que no sé cuál es esa mesa, no tengo, o digo, eso es un tema para otra charla, pero si algo nos enseñó Perón, es que la columna vertebral son los trabajadores y las trabajadoras. El tema es encontrar las instancias orgánicas de representación. Mara y eso creo que es el gran desafío. Es historiadora, te agradecemos mucho estos minutitos, sabemos que estás en una actividad, así que gracias por este tiempo, te mandamos un fuerte abrazo, la seguimos pronto. Un abrazo grande.